Buenos días desde Barcelona. Vamos a dar comienzo a un webinar relativo a la acción del sismo, a cómo se considera el sismo en Civil Studio. Este webinar forma parte de los webinars que vamos haciendo en relación con la definición de las acciones y ahora mismo pues vamos a empezar ya con la parte que toca al sismo. Es una acción, bueno, pues que da que sí, hay bastantes cosas que decir. Entonces, bueno, lo dividiremos en 3 webinars. Como dice aquí el título, pues este será el primero de ellos. El índice para hablar del sismo, pues lo tenéis aquí delante. Hoy haremos hasta el apartado 4, es decir, bueno, básicamente hablaremos de las 2 formas de considerar el sismo, que es el cálculo de los empujes según Mononove o Cabe, y después pues hablaremos del cálculo modal espectral. Aquí nos pararemos, entonces en el siguiente webinar pues hablaremos ya concretamente de cómo se define el sismo según las normativas americanas y europeas, como es habitual, y finalmente pues daremos unos ejemplos de la aplicación del sismo pues en cada uno de los módulos de Civil Studio. Por lo tanto, hoy llegaremos hasta el apartado 4. Bueno, tenemos bastantes cosas que explicar, entonces, como digo, pues el alcance del webinar, que ahora toca hablar del sismo. Aquí, básicamente, poco por centrar la cuestión, pues en primer lugar, comentar que el objetivo, el alcance, es obtener unas fuerzas sísmicas y unos desplazamientos, ¿no?, en la estructura. Entonces, para eso, como digo, hay 2 métodos que ahora comentaremos, que son el Mononove o Cabe y el cálculo modal espectral. A lo largo de estos webinars iremos hablando de cómo se caracteriza la acción en base a normativa y bueno, también al final pues cómo se traduce la normativa en el programa Civil Studio. Nos centraremos, como es habitual, en las 2 normativas de referencia, en la normativa americana y europea, y esto es un tema muy importante. Vamos a dar aplicación de la acción sísmica en todos los módulos, que como sabéis ya son del orden de 20 más o menos, 20-25, pero los podemos agrupar en estas 6 categorías. Estas 6 categorías son las que veis aquí y yo creo que es muy importante centrar estas categorías porque el sismo, como es natural, pues va a ser considerado de una forma o de otra en función de si estemos en un tipo de módulo relativo a su estructura, como pilas y estribos, si estamos en el módulo de apoyos, que se centra solamente en el cálculo de los neoprenos, si estamos en módulos de tableros, que se centran solamente en el tableros, a diferencia de los módulos de puentes, donde incluyen también pilas y estribos. Y el tratamiento del sismo va a ser también diferente si estamos en pasos inferiores o bien en muros. Insistiendo en esta cuestión, como digo, tenemos 6 categorías de módulos: muros, pasos, apoyos, pilas y estribos, tableros y puentes. Y tenemos el sismo, cuyo cálculo, como he comentado al principio, pues se va a llevar a cabo de 2 formas diferentes, a través del cálculo modal espectral o a través de un cálculo mediante Mononove o Cabe. En amarillo está destacado cómo se lleva el cálculo en cada uno de los módulos. Es decir, el cálculo según Mononove o Cabe, que al final consiste en generar unos empujes, ¿no?, sobre la estructura, pues este cálculo sísmico se va a llevar a cabo en los muros, en los pasos inferiores y en las pilas y estribos. En cambio, el cálculo modal espectral, que bueno, ya un poco para entendernos, pues significa obtener los modos de vibración y a partir de ellos obtener las fuerzas estáticas equivalentes al sismo. El cálculo modal espectral se va a llevar a cabo básicamente en los módulos relativos a tableros y puentes. Entonces, aquí en el cuadro central se hacen una serie de comentarios un poco para aclarar lo que estoy diciendo. En primer lugar, pues los muros, ¿no? Pues como dice aquí, al final hay un cálculo de empujes que van a ser calculados analíticamente. En el caso de muros pilotados, como el modelo es un modelo de elementos finitos, esos empujes pues se van a generar también mediante Mononove o Cabe, pero esas cargas, en lugar de ser analíticas, se impondrán sobre el modelo de elementos finitos que representa en este caso a los muros pilotados. Bueno, este comentario pues también es común a los pasos inferiores. Entonces, apoyos. El módulo de apoyos, aquí aparece en gris, no se calculan las acciones sísmicas. Es decir, se considera el sismo, pero el sismo es un dato, por lo cual ya viene definido por el usuario. Por eso está en gris. Bien, siguiendo con la película, pues las pilas y estribos, aquí tenemos que tener en cuenta pues que, por un lado,
las pilas y estribos va a tener su acción sísmica que interviene sobre la estructura, pero al mismo tiempo también hay que tener en cuenta que el tablero, a través de los neoprenos, van a imponer unas solicitaciones sobre los estribos. Es decir, que el sismo va a venir, por decirlo de una forma, por arriba y por abajo, ¿no? Por abajo en cuanto a acción directa sobre el muro del estribo o del alzado, y por otro lado, pues vienen las cargas según se transmiten a través del tablero. Sobre los tableros, pues no hay mucho que decir. Se calcula según el sismo, según un cálculo modal espectral. Y finalmente, el módulo puentes, los módulos de puentes, mejor dicho, que incluyen tableros, pero también incluyen las pilas y estribos, pues van a tener de todo, ¿no? Porque van a tener el cálculo modal espectral, pero al mismo tiempo, sobre las pilas y estribos, que están incluidos dentro de los puentes, pues allí se van a calcular el sismo a través de la expresión de Mononove o Cabe. Bueno, todo esto lo veremos con calma mediante una serie de ejemplos, sobre todo en la tercera parte del webinar. Bien, vamos a ir un poco ya, vamos por trabajo, ¿no? Empezamos, como siempre, pues a dar contexto a la acción sísmica en el ámbito de los eurocódigos, en el ámbito de las normas americanas y, finalmente, en el ámbito de la clasificación propia que tenemos en Civil Studio. Bueno, pues rápidamente, si estamos en los eurocódigos, la acción sísmica, es una acción accidental, bueno, pues que está considerada como tal y, por lo tanto, pues como acción accidental, pues esto es otro tema, pero esta acción se considerará dentro de una combinación accidental sísmica, que se dice. Si vamos al contexto de la norma americana, pues el sismo, cuya abreviatura es EQ, ¿no? La categoría de sismo es esta fila de aquí, esta acción. Es una acción también transitoria. De hecho, la norma americana pues plantea también de forma alternativa esta misma clasificación y aquí vuelve a aparecer el sismo como acción EQ y es una acción de tipo transitoria que, bueno, sin embargo, debe ser tratada dentro de la combinación de evento extremo 1, ¿vale? Esto ya lo iremos viendo pues a medida que vayamos a los ejemplos. Finalmente, si nos centramos en la clasificación que tiene Civil Studio para las acciones, bueno, tenemos acciones permanentes, variables y accidentales, pues evidentemente cabe considerar el sismo pues dentro del paquete de las acciones accidentales y aquí tenemos el sismo como efecto global y según iremos viendo a continuación, pues habrá que considerar 3 sismos diferentes, que es el sismo longitudinal, el sismo transversal y el sismo vertical. Bueno. Vamos a hablar ahora del cálculo de los dos que hay, el cálculo modal espectral, pues vamos a hablar del otro, de Mononove o Cabe, que la gráfica, pues yo creo que lo resume todo muy bien. Este cálculo de Mononove o Cabe, digamos que está explicado en el webinar que hicimos del módulo muros, entonces sencillamente aquí voy a resumirlo, está ya más explicado de forma más exhaustiva. Por cierto, los webinars que vamos haciendo, pues los podéis luego visionar todos ellos. Los colgamos en la web, o sea, se pueden ver con calma si os interesa. No solamente el de ahora, sino todos los que hemos ido haciendo hasta la fecha. Y luego, por otra parte, todos estos, digamos, PowerPoints, pues al final generamos un PDF que también tiene su interés para que lo tengáis a vuestra disposición si os interesa. Bien, dicho esto, vamos a hablar de Mononove o Cabe. El objetivo, como digo, es obtener las fuerzas sísmicas, ¿no? Entonces, aquí aparece, esto aquí veis que es un muro, pero bueno, si veis un estribo, una pila, pues es lo mismo, con sus variantes, pero es lo mismo. Entonces, aquí cabe distinguir o diferenciar en las fuerzas sísmicas que están generadas en estos 4 paquetes. Entonces, el primer paquete es que el terreno tiene un incremento, que ahora veremos cómo se calcula, respecto al empuje estático y ese incremento dinámico pues se obtiene, según veremos, con la fórmula de Mononove o Cabe. Pero este no es el único efecto que hay que considerar. Después tenemos que considerar las fuerzas inerciales que son debidas al hormigón, debidas a las tierras y debidas al agua, que son estos 3 paquetes de aquí. Sobre esto, pues cabe considerar 2 cosas. En primer lugar, que un dato obligado, evidentemente, son las masas de las tierras y las masas del alzado o de la zapata. Otro dato obligado son los coeficientes de empuje horizontal y vertical. Y otra consideración final que es importante es que el agua, aquí hay 2 tipos de suposiciones, que esto es un criterio de proyectista, digámoslo así. Cabe considerar que el agua vibra
solidariamente con el resto de las tierras o que es un paquete independiente, por así decirlo. Si es un paquete independiente, quiere decir que tiene o moviliza sus propias fuerzas inerciales del agua y en cuyo caso, pues ese empuje inercial de las aguas que va por separado de las tierras, se calcularía de acuerdo con la expresión que veis aquí abajo. Como digo, para la obtención de todas estas acciones, de estos 4 paquetes, el procedimiento es muy fácil. Es decir, se requieren estos parámetros y en este orden. El parámetro base, digamos, sería la aceleración de cálculo que define el sismo, con la cual, según veremos ahora, se obtienen los coeficientes de empuje, ¿no? K sub h, K sub v, y a partir de aquí, de cara al cálculo de los empujes del terreno, hacen falta 3 tipos de constantes de empuje en función de los empujes, del tipo de empuje que tengamos, ¿no? Ya sea empuje activo, empuje pasivo, empuje al reposo. Este sería el procedimiento. De tal forma que si nos centramos en la parte del empuje del terreno, porque el resto de fuerzas, el resto de paquetes no ofrece duda, pero si nos centramos en este paquete, en este incremento, esta pantalla viene a resumir cómo se calcula, ¿no? Aquí tenemos 2 casuísticas. Tenemos una situación de empuje activo o pasivo o tenemos una casuística de empuje al reposo. Si nos quedamos en la primera parte, en la situación de empuje activo o pasivo, básicamente, como veis aquí, el método de Mononobe o Cabe consiste en lo siguiente. Partimos de una situación, que es la de la izquierda, donde hay unos empujes estáticos que se calculan según las expresiones clásicas, ¿no? Y que todos conocemos. El empuje dinámico sería la expresión de Mononobe o Cabe, donde aparece unas expresiones muy parecidas con leyes triangulares y en lugar de los empujes estáticos, aquí hay una K sub A E, pero aquí es una K sub A D de dinámico. Bueno, pues esta es la diferencia, ¿no? Se emplean constantes de empuje dinámico en lugar de constantes de empuje estático. La complicación viene en el hecho de que el sismo se considera como un incremento de empuje. Por lo tanto, lo que considera el programa es un añadido. Es decir, este incremento de empuje dinámico viene a ser la diferencia, ¿no? Vendría a ser la diferencia del empuje dinámico, que sería esta figura, menos el incremento, el empuje estático. Esta diferencia, además, para más INRI, para más complicación, por la razón que sea, lo que dice la normativa es que no basta con restar, digamos, los 2 triángulos, sino que encima hay que darles la vuelta, ¿vale? Por la razón que sea. Bueno, pues eso es lo que hace el programa de acuerdo con el criterio de Mononobe o Cabe. Esto en cuanto al empuje activo pasivo. Si estamos en la situación de empuje al reposo, aquí cabe considerar o recordar que en lugar, viene a ser el procedimiento parecido, pero en lugar de considerar leyes triangulares, las leyes son rectangulares y el incremento del empuje, pues se calculará con arreglo a esta expresión, es decir, una ley rectangular. Finalmente, esto que veis aquí abajo, ¿no? Aquí hace referencia a lo que comentaba antes en relación con el tema del empuje del agua. Es decir, podemos tener 2 situaciones. Esta es, en primer lugar, que el agua vaya por libre, o la segunda situación es que el agua no vaya por libre, sino que vaya de forma solidaria. Entonces, esto quiere decir, o tiene la repercusión doble, de que por un lado tiene que considerarse unas fuerzas inerciales del agua, digamos, como un paquete independiente, y luego la otra implicación, según se haga de una forma o de otra, es que en estas expresiones el valor de gamma viene a ser el valor de la densidad sumergida o de la densidad seca, en función del criterio que se adopte para el agua, para ver si vibra de forma independiente o de forma conjunta. Bueno, ya un poco para acabar el cálculo según Mononobe o Cabe, recordar que el procedimiento, esto lo hemos visto en el webinar del módulo muros, no lo voy a detallar aquí porque además no quiero ahora entrar en el detalle de cómo se define la aceleración del sismo. Esto me lo voy a saltar expresamente para ir a parar a esta pantalla. Es decir, yo la única idea que quiero transmitir es que, como he dicho al principio, partís de una aceleración de cálculo, que es el dato del sismo, ya sea en la norma americana o la norma europea, ¿no? A partir de esta aceleración de cálculo se obtienen las constantes de sísmicas horizontal y vertical, la K sub H y la K sub V. En la normativa americana, pues la constante vertical no se considera. Bueno, con estas constantes definidas, esto me permite llegar al punto final
que es la obtención de estos tres valores K sub A D y K sub A R y K sub A P. O sea, por aclararlo, estamos hablando de estos tres valores. Estos tres valores son los que necesito para obtener las leyes de empujes, digamos, dinámicos, ¿no? Y estas constantes, K sub A D, K sub A R, K sub A P, para la empuje al reposo, empuje pasivo y empuje activo, pues tienen estas expresiones que veis aquí en pantalla. La relativa al empuje activo, pues toma esta expresión, ¿no? Aparece un ángulo θ que se calcula de una forma u de otra en función de si tenemos el suelo seco o con agua. Si tengo el empuje pasivo, pues tengo una expresión parecida, y si tengo un empuje al reposo, pues la expresión de K sub P pues toma esta expresión, toma esta forma, ¿vale? Aquí acaba el cálculo de Mononobe-Okabe. Entonces, antes de entrar en el cálculo modal espectral, permitidme que os enseñe un momento con un módulo muros de esto que hemos visto para ya abandonar este tipo de cálculo y centrarnos ya en el cálculo modal espectral. Lo que vais a ver aquí es algo que ya hemos visto en el webinar del módulo muros, pero que, bueno, lo recordamos rápidamente. El tema es, por así resumirlo, que tenéis una acción sísmica que viene definida dentro del apartado de la entrada de datos. Entonces, el sismo se define de una forma o de otra, pero básicamente no quiero entrar en más detalles, pero al final el dato de partida es la aceleración de cálculo, ¿vale? De una forma o de otra. Con este valor, el programa puede obtener la acción sísmica. Hay una cosa también importante a comentar, que es que dentro del paquete de acciones, con dependencia de la norma, pues aquí veis que se pide una serie de combinaciones para considerar el sismo. Porque de sismos hay de tres tipos, ¿no? Hay el sismo vertical, el sismo horizontal longitudinal y el horizontal transversal. Bueno, en el caso de muros solamente tenemos sismo longitudinal, evidentemente. Pues la norma establece una forma de combinar estos sismos. Por eso aparecen aquí estas combinaciones que te obligan a considerar el 100% y el 30% en la otra dirección. Una vez he definido el sismo, como os comentaba, mediante el método de Mononobe-Okabe, si voy al apartado de análisis, es para que veáis que directamente una de las acciones que considera el programa, entre todas las demás, pues está la acción sísmica. Yo la puedo considerar, le doy que me la enseñe, y aquí veo, pues, de acuerdo con el Mononobe-Okabe, bueno, por ejemplo, aquí se verá la invertida, pues los empujes adicionales debidos a la acción del sismo. Aquí voy a acabar también con una idea, que es la siguiente. Cuando yo selecciono la acción sísmica, fijaros que, por un lado, los valores de la acción sísmica van a ser diferentes según considere o no la presencia del agua, ¿vale? Por todo lo que hemos ido diciendo. Pero aparte de esto, aquí fijaros que hay como unos comentarios que son los siguientes. Primero, puedo ver los resultados de la acción sísmica para cada una de las dos combinaciones que os mostraba antes, relativas al 100% o al 30% de los sismos a considerar. Después, por otro lado, también hay que comentar que el sismo, pues está el horizontal, pero además tenemos que considerar el sismo vertical. Y ese sismo vertical también pues puede tener su signo, es decir, puede ser un sismo ascendente o un sismo descendente. Esto se considera también desde estas opciones, con lo cual tenemos al final una casuística de combinaciones sísmicas que podemos personalizar o configurar a través de estas opciones. Por si fuera poco, y con esto acabo, en el caso de la norma americana, no así en cambio en la norma europea, para el cálculo sísmico se plantean dos hipótesis. La primera hipótesis plantea considerar el 100% del empuje dinámico sísmico más un 50% de las fuerzas inerciales que hemos comentado en las pantallas anteriores, ¿no? O sea, los empujes de las tierras, del hormigón. Y en cambio, la hipótesis 2 pues es al revés, ¿no? Un 50% de los empujes sísmicos más un 100% de las fuerzas inerciales. En el caso de la norma europea, pues siempre se considera un 100% en ambos casos, con lo cual esto no procedería. Bueno, ya hemos explicado la primera parte del webinar, que es lo relativo al cálculo de fuerzas sísmicas según
mononoveo KB. Ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en el cálculo modal espectral, que es el tema pues, que nos va a dar o a exigir más dedicación o más tiempo. Bien, lo que queda del webinar, pues vamos a dividirlo en dos partes, una parte teórica y luego pues utilizaremos el módulo de elementos finitos, nuestro módulo de elementos finitos, para que veáis aplicación práctica a todo lo que ahora os voy a ir explicando. Bien, estamos ahora, por lo tanto, en el cálculo modal espectral y en realidad explico esto porque es la forma, aparte de mononoveo KB, mediante la cual pues, se van a obtener las fuerzas estáticas equivalentes a la acción sísmica sobre una estructura. La estructura más sencilla es la que veis aquí, que es aquella que consta de una masa y tiene un solo grado de libertad, ¿no? La verdad es que, bueno, es una figura que yo creo que es muy interesante y muy bonita, muy elegante, porque yo creo que resume, conceptualiza muy bien la clave del tema, porque luego al final cuando uno está aplicando la acción sísmica, pues al menos a mí me pasa, pierdes el norte, ¿no? Entonces, al final una figura tan sencilla como esta permite situarte de nuevo en la esencia del problema. La esencia del problema viene resumida en esta ecuación. Esta ecuación, que no es más que un equilibrio de fuerzas, lo que viene a decir es que sumando fuerzas tenemos unas fuerzas que dependen o son proporcionales a la masa, son las fuerzas inerciales, ¿no? O sea, la masa, porque, perdonad, voy un poco rápido, esta X que veis aquí, pues es la ley, o sea, esto vibra, digamos, horizontalmente y en el tiempo, pues denominamos X de t, pues X sería la respuesta en el tiempo, en desplazamientos, ¿no? Si lo derivamos, pues tendremos la respuesta en velocidades y si lo volvemos a derivar, tendremos la respuesta de la estructura en aceleraciones. Esto es nuestro objetivo. Nuestro objetivo. En realidad, las velocidades pues tienen poca utilidad práctica a nivel de diseño de estructuras. Lo que sí necesitamos para diseñar la estructura es la respuesta en desplazamientos y la respuesta en aceleraciones. Como decía, esta ecuación gobierna el problema porque aquí lo que se resume es que tenemos un tipo de fuerzas, que son las inerciales, que son proporcionales a la aceleración y que dependen del primer parámetro, que es la masa, ¿no? Tenemos después otro concepto que es el amortiguamiento, ¿no? O sea, es un freno que se pone, digamos, que es proporcional a la velocidad, ¿no? de desplazamiento. Y finalmente tenemos nuestro término clásico, ¿no? de rigidez, ¿no? donde las fuerzas son proporcionales a los desplazamientos. Y todo este paquete, por equilibrio de fuerzas, ha de ser igual a las fuerzas exteriores, a la excitación exterior, que en el caso sería el sismo, ¿no? O sea, digamos que A sub G sería la aceleración sísmica y que, naturalmente, tiene que estar afectada por la masa de nuestra estructura. Esta sería nuestra estructura en el grado más simple, constituida por un solo grado de libertad. Aquí tenemos tres definiciones intermedias que nos van a servir para después. Digamos, por resumirlo, pues que serían, bueno, vuelvo a comentar que estas serían las variables que caracterizan el sistema, ¿no? La masa, el coeficiente elástico y el coeficiente de amortiguamiento, y con ellas, con estas variables, podemos definir las frecuencias, que es, como veis, es una propiedad intrínseca de la estructura, ¿no? Porque es la rigidez partido por la masa, y después tenemos un valor de amortiguamiento crítico que nos permite establecer, digamos, una fracción, un coeficiente, ¿no? O sea, nuestra estructura tiene un amortiguamiento, ¿no? que es el valor que es proporcionalmente a la velocidad, y el factor de amortiguamiento crítico, que y ahora lo comentaremos a continuación, pues permite saber en qué rango de valores estamos. Ya viene de paso, bueno, decir que habitualmente las estructuras se acepta pues que tiene un comportamiento de un 5% aproximadamente con la cual se construye toda la teoría. Bueno, vamos a extrapolar el caso de 1 a n grados de libertad. Estamos en este problema. ¿Cuál es la situación? Si queremos dar un paso adelante,
Quiere decir que nuestra estructura, nuestro sistema, lo vamos a modelizar con una serie de nodos, no un solo nodo, sino varios nodos. Entonces, aquí hay dos ejemplos. Tenéis, por ejemplo, aquí un puente de 2 vanos modelizado con pues una serie de barras y al final son 9 nodos, pero este mismo puente, bueno, en este caso con un vano, pues podríamos modelizarlo no en una dimensión, sino en 2 dimensiones, con lo cual, pues aquí tendríamos 2 ejemplos de sistemas que tienen más de un grado de libertad. La extrapolación es inmediata. Donde aquí tenía esta ecuación, ahora paso a tener esta, que es exactamente la misma, donde M pasa a ser una matriz. Esto ya es álgebra lineal, o sea, es sistemas de matrices. Aquí tenemos una matriz de masas que tiene el tamaño del número de grados de libertad, que es n. Tenemos nuestra matriz de rigidez, la matriz clásica, la K, la de toda la vida. Luego tenemos una matriz de tipo diagonal que viene a reflejar el amortiguamiento de la estructura. Y, como no, volvemos a tener nuestra excitación exterior, que es la acción sísmica. Entonces, la acción sísmica, evidentemente, pues parte de un valor, ¿no? Un valor a t, a sub t, digamos, que es un escalar. O sea, es una función en el tiempo, pero esto no deja de ser un valor escalar. ¿Qué ocurre? Que este valor escalar, imaginároslo aquí, pues tiene una dirección, ¿no? O sea, el sismo puede venir así, puede así, o sea, tiene una dirección. Esa dirección, sin entrar en mucho detalle, al final se traduce en una matriz, un vector, mejor dicho, el vector J que establece las direcciones de ese escalar que es la excitación exterior. Si ponemos en los 2 ejemplos, bueno, esto es para acabar de cuadrar lo que estamos diciendo. Aquí a la izquierda tenemos un sistema con un grado de libertad y aquí a la derecha tenemos el sistema con los n grados de libertad. La analogía es total, como veis. O sea, un poco por insistir, partimos de esta ecuación para un grado de libertad y llegamos a este otro extremo que es el más genérico. Vamos a abundar en estas explicaciones teóricas, centrándonos en primer lugar en el caso de un grado de libertad. Luego iremos por extrapolación al caso de n grados de libertad. Bueno, como digo, o como he dicho antes, esta imagen a mí me encanta porque me ayuda mucho a centrar un poco la explicación teórica del problema y tal como lo veo yo, o tal como intento explicarlo a mi manera. Como decía, tenemos la ecuación, que es un equilibrio de fuerzas, que viene a decir el comportamiento del sistema en función del tiempo. Aquí la incógnita, por insistir, pues es la respuesta en desplazamientos, velocidades y aceleraciones. Insisto que la respuesta en velocidades pues carece, en teoría, entre comillas, de interés. Estos 3 valores son definiciones, como he comentado, y entonces, combinando esta ecuación con estas definiciones, podemos reescribir esta ecuación de esta forma, ¿vale? En definitiva, de esta forma, Es decir, que tenemos que la aceleración más 2 veces, etcétera, ¿no? Pues tenemos esta ecuación. Esta ecuación, insisto, aquí hay un tema importante que es el siguiente. Donde veis aquí A sub G, esta es la excitación, es decir, esto es un poco la patada que le da el terremoto a nuestra estructura. Es la patada que se le da por abajo y de la cual nosotros queremos saber cuál es la respuesta, ¿no? La respuesta, que es nuestra incógnita, sería X, insisto, que sería la X es la posición, los desplazamientos, y la aceleración, que es la que nos permitirá obtener las fuerzas sísmicas, pues es la respuesta. Es decir, que aquí le doy la patada sísmica a nuestra pobre estructura y la estructura responde con unas aceleraciones que son las que están expresadas en esta ecuación y que constituyen nuestra incógnita. Para resolver esta ecuación diferencial, bueno, con la Iglesia hemos topado, Sancho, pues aquí tenemos 3 formas, ¿no? Tenemos una forma que sería pues, abordar el problema desde el campo de la frecuencia mediante series de Fourier. Tenemos otra forma que os podéis imaginar, que es ir iterando en el campo del tiempo, paso a paso. En fin, todo esto es costoso. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que tenemos una serie de estructuras que resolver y además, bueno, darle una respuesta de diseño y del lado la seguridad, ¿vale? Con lo cual, al final, el método de resolución de esta ecuación
no va a ser que cada vez que tengamos una estructura vamos a empezar a establecer métodos numéricos para resolver el problema, sino que al final alguien nos lo ha hecho por nosotros, digámoslo así. Con lo cual, tenemos la resolución a nivel práctico mediante espectros sísmicos de respuesta. Esto quiere decir pues que mediante espectros de respuesta, que aquí un ejemplo, lo que vamos a obtener son valores máximos de la solución final de nuestra incógnita. Estos valores máximos, digamos, o insisto, en que son valores que en el fondo alguien se los ha currado por nosotros a través de registros sísmicos y de modelización para sistemas básicos, como el que veis aquí, estableciendo pues, unos parámetros de referencia como, por ejemplo, un amortiguamiento del 5%. ¿Cómo funciona esto al final? Insisto en que nosotros tenemos, y con esto acabo, tenemos aquí un sismo que al final es una patada que le estamos dando a nuestro sistema. Esta patada al final se traduce en una aceleración, ¿vale? Entonces, pero eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos es la respuesta, ¿no? La respuesta. Entonces, para saber esta respuesta, la forma es la siguiente. Este sistema viene determinado por la frecuencia, que es la relación entre K entre M. Esto es un valor intrínseco del sistema. La inversa de la frecuencia es el periodo. Este espectro de respuesta está dividido por periodos, ¿no? Periodos de la estructura, con lo cual aquí entraríamos con nuestro periodo de la estructura y al final obtendríamos aquí la respuesta, ¿no? Pam, pam, pues por ejemplo, imaginemos que estemos en 0,8, pues al final estaríamos en este valor y este valor pues sería el que al final nosotros vamos a usar para diseñar nuestra estructura, porque con la aceleración y la masa pues ya tenemos las fuerzas aplicadas en la estructura. Bien, insistiendo un poco más en los sistemas de un grado de libertad y recordando que esta es nuestra ecuación del problema y estas son las definiciones básicas, ¿vale? Se puede demostrar, bueno, aquí tenemos dos situaciones, la situación de la izquierda y la situación de la derecha. La situación de la izquierda es una situación en que no tenemos sismo, no tenemos excitación exterior, ¿eh? Por eso aquí aparece un 0. La situación de la derecha es la misma, pero la genérica, ¿no? Aquella en la cual tenemos aquí el sismo actuando. Bien, esto lo voy a explicar un poco a mi manera y es lo siguiente. Vengo a decir lo siguiente. En primer lugar, supongamos que no hay sismo, ¿no? Si no hay sismo, se puede demostrar que en función del valor del amortiguamiento, recordemos que hemos definido un amortiguamiento crítico con este valor 2MW, ¿no? Esto es un valor intrínseco de la estructura. Bien, si el amortiguamiento es superior al amortiguamiento crítico, esto quiere decir que el sistema no vibrará, ¿eh? Al revés, si estamos por debajo del amortiguamiento crítico, se puede demostrar que la respuesta al sismo, la respuesta de la estructura, o sea, cómo se comporta esta masa, responde a una ley sinusoidal decreciente, de esta forma. Entonces, bueno, aquí podéis imaginar, como aquí aparece en la ecuación, que esta ley depende, por un lado, de la frecuencia, ¿no? De la estructura y al mismo tiempo depende de la amplitud. Esta amplitud, este valor de A, ¿no? A mayúscula, pues viene a ser un poco en función de la excitación previa que ha podido haber, ¿vale? Precisamente ahí es donde voy a parar. Vosotros imaginar ahora, habiendo explicado esto, ¿no? El resumen sería que un sistema, en ausencia de excitación exterior, pues se comporta de forma sinusoidal decreciente, ¿vale? Ahora imaginad que tenéis un sismo, ¿no? Entonces el sismo nos lo podemos imaginar como una fuerza F de t. El sismo no es eterno, o sea, es una excitación exterior que dura, pues lo que dure, ¿no? Unos segundos o que fuera. Pero hay un momento que desaparece. Entonces, ese momento que desaparece, al final, quiere decir que tenemos unas condiciones iniciales en el sistema, en un sistema en el cual ya no hay excitación exterior, porque ya se ha producido. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Como colofón, lo que quiere decir es que una vez se ha producido el sismo, pues nuestra estructura va a vibrar de una forma, tal como veis aquí, en ausencia de excitación exterior. Y luego, el segundo tema, y con eso acabo, es que, teniendo en cuenta lo que hemos comentado al principio, nosotros, un poco por insistir,
en el tema de los espectros de respuesta, nos vamos a quedar con los valores más desfavorables. Por lo tanto, vamos a aprovechar las gráficas que tenemos proporcionadas a través de las normativas y con estas gráficas vamos a deducir estos valores de una forma mediante tablas, por así decirlo. O sea, no vamos a calcular nada, sino que vamos a apoyarnos en lo que la normativa nos dice a partir de la aceleración de cálculo. Como comentario final, ya como curiosidad, bueno, estos tres valores, de los cuales la respuesta en velocidades no nos importa nada, o sea, porque no tiene ningún interés, pero sí que nos interesa la respuesta en desplazamientos y la respuesta en aceleraciones. Entonces, estos dos valores, bueno, pues están regidos o tienen esta relación, ¿no? A través del valor de la frecuencia. O sea, la derivada pues es SU por W, etcétera. Y la respuesta en aceleraciones es la respuesta en desplazamientos por la frecuencia al cuadrado. Bueno, vamos a hablar, ya estamos acabando con la parte teórica, queda poco. Vamos a hablar de qué ocurre cuando tenemos n grados de libertad, ¿vale? Vamos a hacer un poco la extrapolación. La extrapolación final, como veis, aquí tengo un ejemplo que luego veremos, pues de un puente de un vano que vibra, ¿no? De una forma o de otra. Bueno, aquí hay un cálculo de modos de vibración que luego hablaremos o explicaremos más en detalle. Pero un poco para no perder el norte o para resituar el norte, volvamos a plantear un poco la cuestión inicial. La ecuación que teníamos genérica es la que habíamos visto anteriormente, que es esta, ¿vale? Que sería la masa, bueno, como veis aquí, ¿vale? Vamos a anular este término y vamos a anular este término. O sea, vamos a partir con un sistema que no tiene amortiguamiento y que no tiene excitación exterior. En tal caso, la ecuación queda tal como veis. Bueno, pues puede demostrarse, ¿vale? Extrapolando un poco el caso de los sistemas de un grado de libertad, que la solución de respuesta responde también a una ley sinusoidal, ¿vale? Vamos a ver, aquí un comentario. Esto es cálculo matricial, con lo cual X es un vector. Si aquí tengo n grados de libertad, ¿no? Perdón, n nodos, ¿no? Pues este término tendrá 3 veces por n, por así decirlo. O sea, mira, aquí aparece, ¿no? 3 veces el número de nodos menos pues, las limitaciones impuestas por los apoyos, ¿no? Las condiciones de contorno que puedan haber. Entonces, por lo tanto, X debe considerarse aquí como un vector. Es decir, aquí donde veis X de t no es un escalar, es un vector con un tamaño 3 por n, por así decirlo. Y este valor de A, pues es lo mismo. O sea, A es un vector, es un vector. Bien, entonces, en cambio, pues el W ya sería las frecuencias, ¿no? Una frecuencia que hay que obtener. Bueno, yo esta expresión la puedo derivar una y dos veces, ¿no? Y con estos tres términos, si entro en sustitución aquí lo meto, pues puedo llegar o sea, metiendo estas dos expresiones, en la primera ecuación, pues obtengo a nivel matricial que la matriz K menos el escalar W al cuadrado por la matriz M multiplicado por el vector A es 0. ¿Vale? Bueno, ¿esto a qué nos recuerda? Pues nos recuerda a un problema de autovectores. Es decir, esta ecuación, no perdamos el norte, estamos en un sistema que no hay amortiguamiento y donde la excitación exterior es nula, no hay sismo. ¿Vale? O sea, tenemos como un sistema, digamos, limpio, ¿no? Entonces, este sistema, aquí, que viene regido por esta ecuación, ¿cuáles son las incógnitas aquí? Las incógnitas, en realidad, de aquí el problema son A y W, porque K y M son datos. Por lo tanto, las incógnitas son el vector A, que al final lo que establece son los modos de vibración, y W, que es un escalar, que son las frecuencias. Como digo, esto es un problema de autovalores, que al final, bueno, recordaréis pues, que se obtienen calculando el determinante. Y al final, mediante este cálculo de autovalores, pues al final voy a obtener una serie de modos de vibración. ¿Cuántos modos de vibración puede haber? Pues es lo que establece aquí. El número de soluciones es igual al número de nodos por 3 menos el número de condiciones de contorno. Entonces, imaginaos que aquí tenemos 100 nodos, pues al final habría 300 o digamos 294 o 296 en función del número de apoyos, modos de vibrar. Pues aquí están calculados, pues por ejemplo, los 10 primeros. Y entonces aquí estamos mostrando el modo 1 y aquí el modo 2, que como veis, pues el modo 1
pues es que vibra horizontalmente, no tiene por qué vibrar vertical. Y esto pues es el cálculo que luego llevará a cabo el programa. Bien, por lo tanto, de alguna forma, este es nuestro objetivo. Insistiendo en lo anterior, seguimos en un problema de excitación exterior nula y amortiguamiento nulo. Lo que nosotros queremos es obtener los autovalores, que son las frecuencias, y para cada uno de los autovalores, los vectores que vienen a decir las formas en las cuales puede vibrar cada modo de vibración. Bueno, aquí un poco entrando en detalle, pues si obtengo los autovalores, ¿no? La frecuencia al final se define como del cálculo, pues la raíz cuadrada, expresado en hercios, bueno, se divide por 2pi y el periodo sería la inversa. Bueno, entrar en detalle, en fin, que tampoco vamos ahora a perdernos las ramas. De todas formas, es intuitivo pensar que todos los nodos, ¿no?, están conectados, ¿no? O sea, aquí, volviendo un poco al tema anterior, aquí tenemos unos nodos que están ligados, por así decirlo, bueno, tienen su masa, pero luego están ligados por la matriz de rigidez. Por eso no pueden vibrar libremente. O sea, si esto fuera un problema de nodos independientes, pues cada uno iría a su bola, ¿no?, por así decirlo. Pero es que resulta que están conectados entre sí. Esta es un poco la filosofía, ¿no? La filosofía viene a decir que el problema de autovalores lo que viene a establecer es las únicas formas posibles en que la estructura puede vibrar en ausencia de una excitación exterior. Este sería el tema. Bien, para resolver el problema de autovalores, ahora esto casi lo explicaré luego en el programa, con los ejemplos, pues tenemos 4 métodos, por lo tanto lo dejo para más adelante, lo explicaré con el programa adelante. Ya un poco por acabar, creo que aquí, no, exacto, aún queda un poquitín, perdón. Vamos a ver, un poco de paciencia porque el webinar es bastante teórico, pero faltan 10 minutos y vamos a la parte práctica. Bien. Ahora vamos a la situación general, ¿no? Tenemos una excitación exterior no nula y el amortiguamiento no es nulo. Es decir, tenemos la situación más genérica posible. Esto sería el sismo actuando, la excitación exterior, y esta sería un poco la respuesta. Volvemos a tener como incógnita la respuesta X de tiempo, la velocidad y la aceleración. Entonces, X de tiempo es un vector que, como sabemos, pues tiene el tamaño del número de nodos de la estructura. Bien, esto al final, ahora volvemos un poco a lo que nos hemos encontrado cuando hablábamos de los problemas con un grado de libertad. Esto, si acaso con el PDF que luego enviamos, pues lo podéis leer más con calma o con más detenimiento, pero sin entrar en mucho detalle, yo solamente quiero dar 2 ideas cualitativas. La primera idea cualitativa es que, como he dicho al principio, la estructura no puede vibrar de cualquier forma, ¿no? Esa forma de vibrar viene determinada por el cálculo de autovalores, que serían esas frecuencias y esos modos de vibración. Esta es una idea. Entonces, eso es lo que da el cálculo de valores. La otra idea es que, como comentaba, el sismo llega un momento, y es un poco para acabar de dar una explicación, y cada uno lo entiende a su manera, pero esto me permite entender el problema. Una vez el sismo ha desaparecido, ¿no?, dura lo que dura, pues la estructura, por tanto, en consecuencia, en ausencia de excitación exterior, solamente podrá vibrar en las formas posibles que están establecidas por el cálculo de autovalores, ¿no? O sea, puede vibrar así y de unas cuantas formas más, pero no de una forma infinita, ¿no? Y luego la tercera idea es que no hay que perder el norte y nosotros al final estamos haciendo un diseño de estructuras y lo que queremos es conocer cuánto se mueve cada nodo y qué aceleración recibe cada nodo. Entonces, al final, bueno, necesito dar un valor. Eso, al final, nos conduce, una vez más, de forma análoga, como lo hemos explicado para el caso de un grado de libertad, a los espectros sísmicos de respuesta. Es decir, que no voy a resolver esto mediante ecuaciones en el tiempo, sino que voy a aprovechar pues, la información que ya me viene dada por normativa a través de los registros sísmicos y a partir de todos los espectros de respuesta. De tal forma que finalmente lo que voy a obtener es para cada uno de los modos de vibración, digamos que aquí tengo n modos de vibración, el 1, el 2, el n, el 1, el 2, el n, es decir, esto es el valor de la frecuencia para cada modo y esto digamos que define
el modo, ¿no? Estos son vectores y estos son escalares. Entonces, digamos que para cada modo de vibración, para cada modo, o sea, insisto que si aquí hay, por ejemplo, 100 nodos, pues tendríamos aproximadamente 300 modos de vibración, pues para cada uno de los 300 modos de vibración, mediante expresiones del tipo que veis aquí, voy a obtener en cada nodo, la respuesta máxima en el tiempo, en desplazamientos y en aceleraciones, que de eso es lo que me interesa y no entrar en más detalle, porque al final lo que quiero es diseñar el tablero con los valores del lado de la seguridad. Aquí, como veis, si lo veáis un poco en detalle, este valor, aquí hay un J porque depende del nodo donde estamos, bueno, pues este valor, y que depende de cada modo, al final parte del valor del espectro de respuesta, ¿no? Y si recordamos un poco las leyes que habíamos visto antes aquí, de que el espectro en aceleraciones es W al cuadrado por el espectro en desplazamientos, pues se ve un poco la relación que aquí aparece dividiendo cuando hablamos del espectro en desplazamientos. Vale, bueno. Bien, ya un poco para acabar la explicación, vamos a hablar de la respuesta final. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hasta en la pantalla anterior lo que hemos conseguido es obtener la fuerza o desplazamiento de la respuesta para cada nodo con n, y para cada modo con m de vibración. Pero claro, yo tengo varios modos de vibración, no tengo uno solo, sino que puedo llegar a tener hasta 300 modos de vibración, ¿vale? Bueno, pues, ¿cómo voy a obtener la respuesta sísmica final? Bueno, pues las normativas o la literatura suelen proponer dos métodos alternativos, el método SRSS y el método CQC, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues que sencillamente el método SRSS, como veis aquí, dice que se consideren todos los, por ejemplo, si estamos mirando esfuerzos, por los esfuerzos que se obtienen para cada modo de vibración, y todos los que se consideren, imaginad que son 300, pues esto sería un sumatorio de 300 valores o de 600, y se suman al cuadrado y la raíz cuadrada, y ese es el efecto final, ¿vale? El método CQC, bueno, es un poco más complicado, pero al final, entrando en detalle, pues de una forma análoga o parecida, pues se llega a una expresión diferente, pero que conduce al mismo resultado. Es decir, es el efecto que hay que considerar para todos los modos de vibración, no para uno individual, sino para todos a la vez, ¿vale? Y ahora ya, habiendo explicado toda la parte más farragosa, vamos a volver a nuestro punto, nuestro objetivo, que es obtener unas fuerzas, ¿no? Unas fuerzas sísmicas. Y al final, todo esto es para obtener una serie de cargas a imponer en la estructura. Como digo, pues aquí lo que estamos explicando. Para obtener estas fuerzas sísmicas se utiliza el cálculo modal espectral, ¿vale? Y eso significa 3 pasos. El primer paso es el que hemos explicado, que es obtener una serie de modos de vibración y de frecuencias, ¿vale? Ahora, sin embargo, tenemos que explicar el siguiente paso. El siguiente paso es que nosotros hemos de obtener las fuerzas sísmicas, ¿no? Pero para 3 sismos: un sismo longitudinal, un sismo transversal y un sismo vertical. Es decir, yo voy a imponer o voy a generar los resultados para obtener por separado las fuerzas estáticas correspondientes a 3 sismos, longitudinal, transversal y vertical. Esto se puede leer un poco en detalle, pero en resumen, volvemos a decir o a insistir en que mediante el cálculo modal espectral hemos obtenido los resultados para cada modo de vibración, después los tenemos que combinar y entonces ya tendremos los 3 sismos. Y ahora viene el punto final. Es decir, yo tengo los 3 sismos, pero al final la realidad es que hay un sismo, ¿no? Un sismo global, digamos, ¿no? Que combina los 3 sismos a la vez, ¿no? Entonces, para combinar estos sismos, al final diríamos que hay 3 métodos. El más sencillo sería, pues os imagináis, ¿no? Los efectos del sismo longitudinal más el transversal y el vertical, pues hacer la raíz cuadrada de los 3 a la vez, ¿no? Normalmente, sin embargo, el programa lo que utiliza, de acuerdo con la normativa, es considerar 3 hipótesis, ¿no? Es decir, tenemos los 3 sismos, ¿no? Y establece, pues,
tres combinaciones que básicamente es considerar el 100% y el 30%. Con lo cual, no sé si aquí tengo apuntado, bueno, luego os enseño, pero básicamente sería, este valor es 1, 0,3, 0,3, 0,3, 1, 0,3, 0,3, 0,3, 1. En fin, con los coeficientes que sean, pero al final si hacéis la multiplicación, pues de aquí sale tres combinaciones por 2, por 2, por 2, ¿no? Con lo cual da lugar a 24 hipótesis sísmicas. Esto lo veremos ahora luego en el ejemplo práctico. Ahora ya estamos acabando, quedan dos pantallas y ya vamos a la aplicación práctica. Las dos ideas finales teóricas, y ahora sí que acabo, son las siguientes. La primera idea es la que veis ahora en pantalla, ¿no? El criterio de validez del cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al sismo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, antes de entrar en el detalle, es lo siguiente. Nosotros, cuando hacemos el cálculo de los modos de vibración, vamos a repescar esta pantalla, imaginad aquí, como decía, pues que hay 1, 2, 3, no sé, me lo invento, hay 30 nodos, por lo tanto hay 30 por 3, pues me lo invento, 90 modos de vibración, ¿no? Aquí estoy enseñando el modo 1 y el modo 2, ¿no? Entonces, ¿tengo que calcularlos todos? O sea, los 90 modos de vibración, no hace falta, porque hay unos que son más importantes que otros. Entonces, ¿cuáles son los más importantes? Pues eso responde, o sea, perdón, lo preguntaré al revés, o sea, ¿cuántos necesito? ¿No? O sea, pues la normativa establece un número mínimo, ¿no? Ese número mínimo de modos de vibración, o sea, en resumen, que si hay 90, pues a lo mejor con 5 o con 10, pues es suficiente, ¿no? En los criterios del número de modos de vibración a considerar, pues la normativa esto es menos exhaustiva y la normativa Eurocódigo pues establece unos criterios de forma más detallada. Esto no lo voy a explicar ahora, sino con el programa, ahora de aquí 5 minutos, pero básicamente la cuestión es, o el concepto es la masa movilizada, ¿no? La masa movilizada, que normalmente ha de ser como criterio un 90%, pues viene a ser, para entenderlo, aquella masa que se mueve en la dirección del sismo considerado. Esto ya lo veremos ahora a continuación. La otra idea que con esta acabo, la otra idea básica o importante del cálculo sísmico es que, como habréis visto, en el cálculo modal espectral hay un término fundamental que interviene, aparte del amortiguamiento de la rigidez de la estructura, que es la masa, ¿no? M, la masa. Entonces, la masa, ahora veremos cómo se calcula, pero hay que tener en cuenta que la masa no solamente son las acciones de peso propio, sino que también es la masa de cargas permanentes que pueda haber y también la masa en cuanto a la normativa europea plantea incluso que debe considerarse una parte de las acciones variables, ¿no? O sea, bueno, esto es un poco discutible, pero serían un poco los criterios que adopta el programa de acuerdo con la normativa. Bueno, hasta aquí hemos acabado la parte teórica. Entonces, ahora yo lo que quiero hacer es abrir un ejemplo que tengo del módulo de... ¿Dónde está? Aquí. Del módulo de elementos finitos. Es decir, los próximos webinars, los próximos días, pues veremos la aplicación en cada uno de los módulos. Pero ahora la parte del cálculo modal espectral quiero que la veáis explicada en el módulo de elementos finitos. Recordad que el módulo de elementos finitos pues es este icono de aquí, que veis aquí, se accede y se abre una estructura. Una estructura como modelo de elementos finitos, pues básicamente se compone de una serie de barras, ¿no? De prismas, ¿no? Pues tantos como se van viendo por aquí, y luego al mismo tiempo pues también hay una serie de placas, ¿no? Aquí hay dos placas, la placa para la izquierda y la placa para la zapata de la pila 2, ¿no? Esto sería un puente con 3 vanos y 2 pilas. Esto es un modelo de elementos finitos, barras y placas, ¿no? Entonces, lo que veis aquí son las mallas. O sea, esto sería la discretización que después el programa ha llevado a cabo, ¿no? Esto quiere decir que el programa, al final, como veis, el modelo de elementos finitos, pues aunque sean prismas o sean placas, pero al fin y al cabo hay una serie de elementos nodales, de nodos, ¿no? Que cada uno de los cuales
pues constituye la discretización de la estructura. En el caso de las placas, pues viene a ser lo mismo. Aquí hay elementos triangulares, pero al fin y al cabo, cada elemento triangular consta de una serie de nodos que están conectados. Bueno, bien, por lo tanto, tenemos barras y prismas. Entonces, vamos a explicar el cálculo modal espectral apoyándonos en el módulo de elementos finitos. Los prismas, como digo, pues se definen, ¿vale?, mediante una serie de diálogos. Y sobre los prismas quiero que veáis, no es aquí, es aquí en el diálogo de materiales. Este diálogo pues tiene 50 filas, cada fila responde a un prisma y cada, por ejemplo, esta sería la barra de la pila. Bueno, pues aquí quiero comentar dos cosas que intervienen en el cálculo modal espectral. La primera consideración es que para cada prisma hay que definir la densidad, ¿no? Bueno, en este caso, si es hormigón, pues 25 kilonewtons metro cúbico. ¿Por qué? Porque el programa de forma automática calculará las masas de cada nodo. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, analizando este nodo, al final, dentro del cálculo modal espectral, necesito asociarle una densidad, una masa, un valor de masa. ¿Cuál será la masa de este nodo? Pues será la masa de los prismas que convergen a él, ¿no? Bueno, la mitad, ¿no? La mitad por un lado y la mitad por el otro lado. Con el caso de las placas es lo mismo, ¿eh? Aquí en cada uno de estos nodos, pues la masa es la masa de los triángulos, la parte proporcional que convergen en cada uno de los nodos. Después tenemos las masas suplementarias. Aquí, lo que por defecto es cero, pero el usuario podría tener en cuenta lo que comentaba en el webinar, en la parte teórica. Es decir, aquí podríamos añadir para cada nodo, o mejor dicho, para cada prisma, la masa correspondiente a las acciones permanentes de superestructura y también la parte correspondiente, si la norma europea lo exige, pues relativa a las acciones variables. Aquí se puede tener. Por tanto, ya tenemos definidas la estructura, ¿no? Ahora faltaría configurar el cálculo modal espectral. Esto se lleva a cabo también dentro de la entrada de datos, dentro de este apartado. Si veis en este apartado, ¿vale? Bueno, primero puedo decirle que lo active o no, ¿no? Evidentemente. Bueno, lógicamente, en el tipo de estructuras que nosotros manejamos, vamos a considerar grados de libertad traslacionales. O sea, esto está desactivado, no está programado. Es decir, los grados de libertad rotacionales pues no son considerados dentro del programa. Como os comentaba en la parte teórica, nosotros tenemos previstos 3 métodos de resolución del cálculo de autovalores, ¿no? El cálculo de Jacobi, ¿no? Tiene bueno, es uno de los métodos, tiene un defecto y es el siguiente. Por cierto, aquí se ve en este diálogo lo siguiente. Dice número máximo de autovalores. Aquí aparece, bueno, este botón es para refrescar el valor, serían 717, pero como decía, pues es que cada estructura tiene un número máximo de modos de vibración que depende básicamente del número de nodos, ¿no? Entonces, en este caso, puedo calcular hasta 717 modos de vibración. Si utilizo el método de Jacobi, el inconveniente que tiene es que los calcula todos, ¿no? Si la estructura es pequeña, da igual, pues si la estructura es muy grande, pues como ahora veremos, pues no me hace falta calcularlos todos. Si utilizo el método de iteración inversa, bueno, este es un método, yo creo que tiene poco interés porque permite calcular solo el primer modo de vibración. En realidad, el método que es más interesante es el método de iteración en el espacio porque permite establecer un número variable de modos de vibración, como veremos a continuación, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo como estaba. Entonces, en ese sentido, si ahora aquí le hemos dicho que me calcule 15 valores de autovalores, y en este caso ya está calculado, ¿vale? Vamos a ver cuáles son los resultados del programa en relación con el cálculo modal espectral. Esto viene aquí recogido en este apartado. Entonces, bueno, yo puedo ver una gráfica, una consulta. Vamos a empezar por las consultas. Aquí, como os comentaba, tengo pues los modos de vibración. Le he dicho que me calcule 15, por eso hay 15 filas, ¿vale? Entonces, como veis, si me voy paseando, pues puedo ir viendo cómo vibra cada estructura, perdón, cómo cada uno de los modos de vibración, ¿no?, de la estructura conforme me voy paseando, ¿no? El modo 5, etcétera. Entonces, importante, aquí abajo veis esto es interesante por lo que os explicaba antes.
las masas movilizadas. Es decir, yo aquí he considerado 15 modos, ¿no? Estos 15 modos dan lugar a que tenga un total de masas movilizadas del 93, 99 y 91,8%. Estos valores son la suma de lo que veis aquí, es decir, lo puedo ampliar esta tabla. Este 93 pues es la suma de esto, 99 es la suma de esto, 91 es la suma de esto. Esta tabla es muy interesante porque fijaros que, por ejemplo, voy a rescatar el modo 1, ¿no? El modo 1, como veis, pues es un modo que vibra de forma transversal, ¿no? Esto se ve aquí. O sea, realmente cuando estoy en el modo 1, que sería este de aquí, estamos viendo que se está movilizando un 84% de la masa en la dirección transversal. ¿Eh? Vale. Bien, hay una cosa que no he explicado, que me la he saltado, no sé si por descuido, bueno, que es la siguiente. Antes de llegar al cálculo modal espectral, es necesario haber definido la acción sísmica. Pero la acción sísmica me refiero al sismo como tal, o sea, no estamos hablando de las fuerzas, estoy hablando del sismo para el cálculo modal espectral. Es decir, aquí alguien le tiene que decir al programa, en primer lugar, qué es la dirección longitudinal, qué es la dirección transversal y qué es la dirección vertical. Bueno, evidentemente la dirección vertical pues será el vector 001, ¿no? Pero no está tan claro que la dirección longitudinal. Aquí, si esto lo pongo en planta, pues la dirección longitudinal va a tener un vector con esta forma y el transversal va a tener un vector pues con esta forma. Esto es lo que el usuario define en estas tres componentes de aquí. Después, estos coeficientes de combinación, que son el 30% y el 100% de las tres combinaciones, o sea, de esos valores que os he comentado antes en el webinar. Estos se definirían aquí y tendrán interés cuando vayamos a generar las cargas del sismo. ¿Vale? Y por otro lado, aquí tengo la posibilidad de definir uno o varios sismos. Entonces, si entro aquí en el cálculo sísmico, tengo aquí dos diálogos a través de estos botones, que son los que quiero explicar ahora a continuación. Empezamos por el botón de la izquierda. El botón de la izquierda, digamos que es donde se define la acción sísmica. El valor más importante es este, el de la aceleración de referencia, ¿no? La aceleración sísmica. Sobre este diálogo vamos a hablarlo en el webinar próximo y ahora no quiero entrar en detalle y no lo voy a hacer porque si no nos perderíamos en las ramas. Pero digamos que desde este diálogo el usuario define una aceleración de cálculo que es la que me va a permitir caracterizar el espectro de respuesta. Insisto que no quiero entrar en este detalle porque esto lo haremos más adelante. Donde sí quiero detenerme es en este diálogo que es el de cálculo modal espectral. Aquí es donde se acaba de configurar el cálculo. Básicamente lo que se hace es lo que os he dicho antes cuando os estaba explicando el tema de las masas movilizadas. Es decir, aquí había una diapositiva, una pantalla donde hablaba de que para que un cálculo modal espectral sea válido, pues hace falta un mínimo de masas movilizadas. Este sería el criterio. Entonces, este diálogo es para leérselo un poco con calma, porque la norma europea es un poco así, tiene letra pequeña, y esa letra pequeña viene a decir que para aceptar el cálculo modal espectral, insisto, que el tema es que supongamos que tenemos, aquí para recuperarlo, aquí tenemos, la cuestión es la siguiente. Aquí tenemos un total de 717 modos de vibración. ¿Los tengo que calcular todos? No. ¿Cuántos? Pues 5, 10, 15, 20. Pues depende. Depende del criterio que aquí pongamos. Entonces, serán 5 autovalores suficientes siempre y cuando pues alcancemos el 90% de las masas movilizadas en estas tres direcciones. Si este criterio no se cumpliera, ¿vale? La normativa permite considerar un 70% en lugar del 90%, siempre y cuando se consideren los modos tales que el periodo sea mayor a, bueno, pues por defecto a 0,033 segundos. No quiero entrar mucho en detalle, pero la cuestión es esa. La cuestión es que hay que validar el cálculo modal espectral. Esa es la cuestión. Vamos a verlo. Vamos a hacer un ejemplo rápido. En el mismo caso, voy a abrirlo por otro lado para no perder este caso. Si abro este ejemplo, la cuestión es la siguiente. Aquí tenemos el caso que no está calculado. Bueno, le doy al cálculo de
la malla, ya tengo la malla hecha. Entonces ahora la cuestión es que vamos a suponer que voy a utilizar el método de iteración en el espacio y vamos a poner aquí, pues, de los 717 vamos a calcular 3 modos de vibración. ¿Vale? Entonces le digo a calcular, perdón, le digo a calcular aquí. Por cierto, estamos acabando, ¿eh? En 5 minutos ya se habrá acabado el webinar. Os pido 5 minutos de paciencia y ya habremos terminado. Bien, he calculado 3 modos de vibración. Eso quiere decir que cuando voy a la gráfica de los modos de vibración, aquí voy a tener 3 valores, ¿no? Es decir, estoy considerando el modo 1, ¿vale? El modo 2 y el modo 3. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que estos 3 modos pues me dan lugar a un 84% que no alcanza el 90% y por eso aquí el resultado dice las masas movilizadas resultan insuficientes. Entonces vamos a suponer que en lugar de 3 le ponemos 6. ¿No? Le digo aplicar, le digo modos de vibración que me lo calcule, lo está calculando, vuelvo a consultar y aquí hemos aumentado un poco, pero resultan insuficientes. Bueno, pues así es cuestión, a ver, ahora estoy yendo uno a uno, ¿no? Pero vamos a poner, es decir, aquí la idea es ir iterando, bueno, no en tantos pasos pequeños, ¿no? Aquí, fijaros que con 7 modos ya he alcanzado la condición. Se está aplicando el criterio 2, es decir, no alcanzamos el 90%, pero como se cumple el criterio 2 que habíamos visto en la definición del sismo, pues me refiero a esta condición. Pues ya se da por bueno el cálculo sísmico. Bien, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso, en primer lugar, para acabar de entenderlo, es en la memoria de cálculo, como resultado final, yo puedo justificar o tener justificación del cálculo modal espectral. Os voy a enseñar el informe más que nada para insistir en cuáles son los resultados del cálculo modal espectral. Tengamos en cuenta que todavía no me sirve para nada lo que he hecho. Es decir, no tengo fuerzas sísmicas, solamente tengo frecuencias y modos de vibración. Efectivamente, en el informe, aquí veis que tengo unos valores de frecuencias de los 7 modos que he calculado, ¿vale? Con la frecuencia y el inverso, que es el periodo, y esto que veis aquí en tabla, bueno, no es más que las gráficas, o sea, aquí, perdón, voy un poco rápido, esto es el modo 1, ¿no? Esto es la forma en que vibra el modo 1, hasta aquí, ¿no? Ahora viene aquí a continuación cómo vibra el módulo 2. Esto lo hemos visto gráficamente a través de las gráficas anteriores, ¿vale? Pero aquí aparece, pues, tabulado. Y finalmente aquí tenemos el modo 3, bueno, el 4 hasta el 7. Si voy hasta el final, pues aquí el 7. Vale. Vamos a la siguiente parte. Ahora lo interesante es que veáis cómo se obtienen las fuerzas estáticas del sismo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora y con eso acabaremos. Entonces, para eso, primero quiero que veáis que aquí tengo las cargas. Este diálogo sería donde defino las cargas, ¿no? Y aquí expresamente he creado 4 cargas vacías, o sea, no tienen nada. Una sería para la carga del sismo longitudinal, la carga número 2 le he llamado sismo T, para el sismo transversal, la carga 3 es para el sismo vertical y la carga 4 es para el sismo combinado, ¿vale? Entonces mi objetivo es generar las hipótesis, ¿vale?, del sismo. Entonces, para eso hay una opción aquí que dice generación automática, ¿no? Bueno, entonces me permite escoger, ¿qué quiere usted generar? ¿Cargas de peso propio? No sé qué. Bueno, sismo, ¿no? Vale, muy bien, le digo el sismo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues ahora estamos aplicando lo que os he explicado en la parte teórica del webinar. Es decir, yo necesito obtener unas fuerzas sísmicas. Imaginemos que quiero calcular el sismo longitudinal, ¿no? Bueno, pues bueno, en primer lugar voy a obtener, primero hago el cálculo modal espectral, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es, el sismo longitudinal voy a generar las cargas de las 4 que he generado en la número 1, ¿no? Digo, aplicar las fuerzas sísmicas al tipo seleccionado. Perfecto. Ahora voy a generar las cargas del sismo transversal en la carga 2, que es el sismo transversal. Digo, aplicar las fuerzas sísmicas. Aplico. Perfecto. Ahora voy a hacer lo mismo con el sismo vertical. Le digo aquí al número 3,
Aplicar las fuerzas sísmicas al tipo seleccionado. Perfecto. Y ahora finalmente voy a hacer lo mismo con el sismo combinado, ¿vale? Y digo aplicar las fuerzas sísmicas al tipo seleccionado. Digo aceptar, aceptar. Vale, entonces aplicar. Bueno, lo grabo. Y ahora vamos a ver lo que hemos generado. Aquí de entrada, bueno, puedo configurar la figura. Entonces le digo que me muestre las acciones. Vale, perfecto. Entonces ahora, ¿qué tengo aquí? Vamos a verlo un poco en detalle, ¿no? Por fin tengo lo que quería, ¿no? Después de tanto rollo, pues al final obtengo lo que quería. Es decir, vamos a verlo. Primero vamos a ver el sismo longitudinal. Tengo dos hipótesis. ¿Por qué? Porque una es el sismo longitudinal en el sentido L positivo y la otra es al revés, ¿no? L negativo, ¿vale? Y como veis, las fuerzas pues son bastante paralelas o sensibles a la componente horizontal longitudinal del sismo, ¿eh? A tener en cuenta que estas fuerzas, pues como decía, se han obtenido mediante la combinación modal de los 7 autovalores que hemos obtenido. O sea, en el cálculo modal espectral hemos llevado a cabo, ahora lo refresco, aquí hemos considerado al final 7, porque nos han resultado suficientes, pues con estos 7 modos de vibración, combinándolos cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos, pues soy capaz de obtener estas fuerzas longitudinales. Después vamos a ver las transversales. Aquí, como es de esperar, pues tengo un sismo actuando en esta dirección y la hipótesis de signo contraria. ¿Vale? Perfecto, tiene buena pinta. Ahora vamos con el sismo vertical. Sismo vertical también se generan dos hipótesis de sismo ascendente y también voy a tener el sismo descendente. ¿Vale? Y ahora vamos al sismo combinado, ¿no? Aquí ya tengo, como comentaba antes en la parte teórica, tengo 24 hipótesis, porque aquí ya estoy combinando el sismo longitudinal con el transversal y el vertical en las proporciones del 100% y del 30%. Y como veis aquí, pues las fuerzas, entre comillas, ya son más erráticas, ¿no? Porque tienen todos los sismos combinados. En el fondo, bueno, tengo aquí los 4 sismos por separado, por si quisiera yo tenerlos cada uno para verlos en detalle, ¿no? De tal forma que aquí no hemos acabado, ¿no? Porque ahora ya tengo las fuerzas, pero ahora lo que tengo que hacer es obtener las fuerzas, ¿no? O sea, las fuerzas, hacer el cálculo matricial de toda la vida, ¿no? Entonces, esto es lo que he hecho el cálculo de esfuerzos de tal forma que si ahora voy al apartado de análisis y voy a ver los esfuerzos, ¿no? De una acción concreta, veamos, empecemos, por ejemplo, con el sismo, el vertical, que es quizás el más fácil o el más intuitivo. Aquí tengo, ahora sí, las fuerzas estáticas, perdón, o sea, con las fuerzas estáticas equivalentes al sismo vertical, pues tengo los esfuerzos correspondientes, ¿no? O sea, que es un poco lo que yo buscaba. Si busco la hipótesis 2, pues tendré lo mismo, pero al revés, ¿no? Si ahora voy al sismo longitudinal, bueno, podría ver, por ejemplo, la ley de cortantes, ¿no? Las pilas, ¿no? Y también verla al revés. También puedo hacer lo mismo con el sismo transversal, ¿no? Aquí me interesaría ver quizás el cortante 3, ¿no? Del eje, las pilas, ¿no? Como respuesta. Y luego, evidentemente, pues tengo para el sismo combinado cada una de las hipótesis. Pues, por ejemplo, la número 13, pues pensad que esto, bueno, como es lógico, también una forma de verlo es con las deformadas, ¿no? O sea, yo puedo ver cómo se deforma. Fijaros, o sea, tengo aquí esto que estoy viendo sería, esto no tiene nada que ver con el cálculo modal espectral, esto es la respuesta, o sea, el cálculo de las fuerzas, o sea, me ha dado lugar a una deformada de la estructura. Entonces, esta deformada, pues tiene, pues si es para el sismo longitudinal, pues tiene esta pinta, ¿no? Si es para el sismo vertical, pues tiene esta forma, bueno, esto para que verlo un poco más claro se puede acabar de formar. ¿Vale? Insisto que esto es, con esto acabo, con esta idea, esto es la deformada del cálculo a través de las fuerzas que ya hemos generado y una cosa distinta es que mediante el cálculo modal espectral
yo tengo aquí pues la forma de vibrar de la estructura. O sea, aquí tengo, o sea, la izquierda, no confundamos, ¿no? Sería las formas en que puede vibrar, ¿no? la estructura, y en cambio a la derecha pues ya es la deformada de la estructura en base a las fuerzas estáticas que hemos obtenido. Bueno, lo dejamos aquí. Esta ha sido la primera parte del webinar para la acción sísmica. Habrá 2 webinars más. Hemos hecho son 3 partes. Hemos hecho la primera parte. Desde los 2 próximos webinars pues hablaremos más en detalle de cómo se define la acción sísmica según las normativas europeas y americanas. Y en el último webinar, la tercera parte, lo que haremos es darle aplicación práctica, ya no desde el módulo de elementos finitos, que sería un poco el más genérico, el más abstracto, sino veremos la aplicación del cálculo sísmico desde cada uno de los módulos del programa. Bueno, espero que haya sido de interés. Disculpad un poco las explicaciones, que han sido quizás muy tediosas, pero había muchas cosas que explicar. Y bueno, espero que haya sido de provecho y os anunciaremos el próximo webinar. Recordad que los webinars están todos, los podéis consultar después con toda la calma que queráis. Están en YouTube y también aquí cuelgan de este apartado menú superior, y también generamos unos PDFs con los contenidos de las pantallas del PowerPoint que vamos enseñando. Y nada, un saludo desde Barcelona y bueno, espero que haya sido de interés y nos vemos por tanto en el próximo webinar, en la segunda parte. Un saludo a todos. Hasta luego. Adiós.